comenzar con el tema de vías de administración. Hasta ahora les he comentado algunas de las características que debe de tener un medicamento, y esto es el ser una mezcla de un fármaco con diferentes vehículos. Y por otro lado, también hemos visto parte de estas formas farmacéuticas, qué características van a tener y qué es lo que va a permitir el que el fármaco pueda ser administrado al organismo, además de la parte de la normativa en la que se clasifican los fármacos y cómo se comercializan. Entonces, lo que vamos a empezar a ver en este momento sería el por qué elegir esas diferentes formas farmacéuticas, por qué es tan importante que tengamos tanta variedad en cuanto a opciones y sobre todo lo que implica el que se elija una vía adecuada o esta no sea la adecuada. Muchas veces pensamos que administrar un medicamento no es más que ir, comprarlo a la farmacia y aplicarlo. Sin embargo, no termina ahí todo, porque ese medicamento, por la vía que fue administrada, tiene que llevar a cabo el efecto que estamos buscando, o de lo contrario, no vale la pena que lo estemos adquiriendo. Y es parte de lo que estaremos viendo con esto de las vías de administración. Para empezar, entonces, ¿qué es la vía de administración? Bueno, es la ruta de entrada por la cual los fármacos se van a introducir al organismo y de ahí producir sus efectos. Entonces, la vía de administración es el sitio de aplicación del medicamento en este caso, y a partir de donde apliquemos el medicamento, el fármaco se va a liberar y llegará hasta su sitio de acción, ya sea que su sitio de acción sea en el sitio de aplicación o que sea diferente al sitio de aplicación. Pero eso sería nuestra vía de administración. Y de ahí, bueno, ustedes ya conocen lo que es la vía oral, la vía intramuscular, intravenosa, y tenemos algunas otras vías más que vamos a ver y discutir, porque cada una tiene sus propias condiciones de uso, además de sus restricciones. E incluso en algunos casos puede ser por cosa del fármaco o por la especie en la que se quiera administrar. Si empezamos a clasificar las vías de administración, se van a clasificar en dos grupos. Las vías de administración enterales, en este caso, enteral hace referencia a todo lo que se administra en el tracto digestivo, desde la boca hasta el recto. Cualquier medicamento depositado en toda esta, en todo este aparato digestivo es considerado enteral. Para empezar, tenemos la administración oral. Esa seguramente ustedes alguna vez ya han aplicado a su perro o gato vía oral. Ustedes mismos han consumido medicamentos vía oral. Entonces, la vía oral es la administración directamente en la boca, y esta es una de las más comunes, de las que más se utilizan, pues en cierta forma por la facilidad de aplicación. No siempre es tan fácil como parece, pero eso es una de sus ventajas, porque no se necesita tener un conocimiento especializado en anatomía. Mientras sepas que eso es directo en la boca, cualquier persona sin una capacitación específica puede hacerlo. Algo que es muy diferente a otras vías que veremos más adelante, que sí se requiere una capacitación específica y un conocimiento de anatomía para poder ubicar vasos sanguíneos. Así que por eso es tan usada esta vía oral, que es la administración directo en la boca. Por otro lado, tenemos la vía rectal. En el caso de la vía rectal, se basa en la administración del tratamiento directamente en el recto. Esto se puede hacer de diferentes formas. Una de esas era la aplicación de supositorios, pero en veterinaria en sí no tenemos supositorios, no se comercializan los supositorios veterinarios. Lo que sí se puede hacer es la aplicación de enemas, que más adelante veremos qué es un enema y cómo es que se realiza. Pero en el caso de los enemas, se puede, o con esta técnica, se puede aplicar diferentes volúmenes de líquido directamente a la vía rectal, y con eso, pues, estar administrando un tratamiento. Que en este caso, incluso administrar el líquido vía rectal ya es considerado un tratamiento, si es que esa es la necesidad. Pero después vemos estas características del enema.
Otra de las condiciones o de las vías enterales es la vía sublingual, pero aquí tenemos varias cosas que ver antes de continuar. Para empezar, cuando hablamos de la vía sublingual, se refiere no a la aplicación del fármaco en la boca, es a la aplicación del fármaco debajo de la lengua. El medicamento entonces se tiene que quedar debajo de la lengua para que el fármaco se libere debajo de la lengua y de ahí pueda pasar a la sangre a través de los vasos sublinguales. Sin embargo, aquí tenemos algunos problemas de aplicación, sobre todo en medicina veterinaria, porque para eso tendríamos que dejar el medicamento debajo de la lengua por un tiempo considerable, a lo mejor unos 15, 20 minutos, lo que tarde el medicamento en diluirse, y eso es difícil. Por otro lado, hay algunos autores que consideran que la vía sublingual no es una vía enteral. ¿Por qué dicen esto? Porque dicen que la vía enteral se basa en la aplicación del medicamento en la boca y de ahí se presentará la deglución y posteriormente el medicamento llegará al estómago y así sucesivamente. Y ya en el estómago puede o no absorberse y pasar al torrente sanguíneo. En el caso de la vía sublingual no lleva todo este proceso. El medicamento se queda debajo de la lengua, el fármaco se libera debajo de la lengua y el fármaco pasa a la sangre debajo de la lengua. Así que en este caso no hay todo este paso a través del tracto digestivo y por eso es que algunos incluso los clasifican como no enterales a la aplicación sublingual. En este caso vamos a estarla considerando como enteral por el hecho de que se aplica en la boca, sí, debajo de la lengua, pero la lengua está en la boca. Entonces, sea como sea, se aplicó en la boca. Así que la boca sí es parte del tracto digestivo, la lengua también puede considerarse como una de estas estructuras, eh, entonces, por eso sí vamos a considerarlo como enteral, ¿va? Pero para que tengan en cuenta esto, porque algunos libros puede que ustedes lo encuentren como parenteral y que no lo encuentren como enteral. En el caso de la vía intrarruminal, esta es otra opción de aplicación enteral. Aquí se basa en la administración del fármaco directo en el rumen. No es aplicarla en la boca y que de la boca pase al rumen, porque en ese caso es una vía oral. En el caso de la vía intrarruminal, eso se hace generalmente a través de una sonda. Entonces, se introduce la sonda por la boca, esta sonda pasa por el esófago y llega hasta el rumen. Y lo que van a hacer es, a través de la sonda, liberar el medicamento y el medicamento tendrá contacto directo con el rumen. Y por eso es que se considera intrarruminal. Para el caso de las vías intrarruminal, se llega a utilizar por grandes volúmenes. Por ejemplo, si se va a hacer una transfaunación, y la transfaunación es tomar líquido ruminal de un animal sano en un animal enfermo, lo que se hace es tomar, no sé, unos 10, 20 litros de una vaca sana y esos pasarlos a través de la sonda para que se depositen directamente en el rumen. Si ustedes quisieran que la vaca tomara esos 20 litros, sería muy difícil que los tomara, porque es un volumen muy grande y seguramente tampoco tiene un sabor agradable. Entonces, por esa razón, no funcionaría una vía oral en esas cantidades y esas condiciones. Y en el caso de la vía intrarruminal, les digo, solo es poner la sonda, un embudo, y pueden liberar tranquilamente 20 litros directo al rumen. Existen algunos otros preparados liofilizados de microorganismos ruminales que también pueden mezclar con agua y depositar a través de la sonda y no van a tener ningún problema. ¿Quieren administrar electrolitos? A lo mejor 1 o 2 litros pueden hacerlo a través de esta misma sonda y todo va a llegar directo al rumen. Entonces, esas son las ventajas que nos va a dar el uso de esta vía intrarruminal, que podemos aplicar grandes volúmenes directo en el rumen sin que haya un desperdicio de producto o que haya un rechazo por parte del animal. Mm, Aquí, bueno, en el caso de las vías enterales, existe otra forma de aplicación que puede ser a través de una sonda gástrica
o nasogástrica y sí se considera como una vía enteral, ya que la aplicación del medicamento, o más bien la liberación del medicamento, será directamente en el estómago. Entonces, esa también podría ser considerada. Por otro lado, tenemos las vías parenterales. En el caso de las vías parenterales, tenemos muchas vías posibles. Parenteral se refiere a todo lo que esté a un lado de la vía enteral o lo que no sea la vía enteral. Entonces, todo lo que no esté relacionado con tracto gastrointestinal va a ser considerado parenteral. Para este caso, un ejemplo es la vía intravenosa. Aquí se basa en la aplicación del fármaco directo en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, todo lo que administren ya va a estar en el torrente sanguíneo. Si fue una dosis correcta, pues toda estará ahí, lista para actuar, pero si fue una dosis incorrecta, también estará ahí, pero lista para presentar la toxicidad. Por eso es que hay que ser muy cuidadoso. Y les decía, en este caso no es tan simple como administrar por la boca. Hay que conocer la anatomía, conocer las condiciones de los vasos que se pueden utilizar y algunas otras, algo más de lo que es la asepsia que se va a requerir para poder llevar a cabo un procedimiento adecuado. Entonces, aquí ya se complica un poco. En cuanto a otras vías, como puede ser la intramuscular, preguntan antes que si podría repetir la vía. Sí, la vía anterior, esperen, es que es mi gata. Es que le gusta estar aquí cerca. Ahora, en el caso de la vía anterior es la vía intravenosa. Esta de aquí. Es vía intravenosa. Ahora, en el caso de la vía intramuscular, se basa en la aplicación del medicamento dentro del músculo. Antes los libros tenían traducciones erróneas y los libros decían entre semimembranoso y semitendinoso, lo que en la mayoría de los casos se llegaba a interpretar como una aplicación entre los dos músculos, refiriéndose a en medio de ambos músculos, pero no se puede hacer en medio de los músculos, porque recuerden que entre los músculos hay fascias, y las fascias es un tejido por el cual no pueden pasar muchos fármacos. Y los que pueden pasar lo van a hacer con una velocidad más lenta. Además, mientras se mantenga entre los músculos en este espacio, puede que se lleguen a formar cristales o que irrite gravemente la zona. Razón por la cual no debe ser una aplicación en medio de los músculos, debe ser dentro de los músculos para que el medicamento quede adentro del músculo, ocupe el volumen que tenga que ocupar y de ahí comience a pasar hacia la circulación general. Entonces, no importa el músculo que ustedes elijan o el que sea el adecuado para la especie, debe ser dentro del músculo. Y aquí deteniéndome un poco, también hay algo que a veces puede que no quede muy claro. No sé si alguna vez han visto esas indicaciones que dicen intramuscular profundo. Aquí, ¿a qué creen que se refiere con intramuscular profundo o por qué creen que se menciona el intramuscular profundo? ¿A qué creen que se deba? Para que el medicamento pueda pasar. O sea, bueno, es que según yo entiendo es como que la aguja entre toda en el músculo para que pueda llegar como más, pues, profundo. Ok, sí, lo que pasa es que es muy ambiguo eso, ¿eh? Nada más el texto dice intramuscular profundo y ahí, pero no les dice por qué o cuál sería la ventaja o relevancia. Entonces sí lo deja mucho interpretación, por eso les estoy preguntando, porque seguramente a ustedes ya les pasó y también se quedaron con la misma duda de qué tan profundo es profundo. Aquí mencionan la profundidad de la aguja, puede ser, sí, y también dicen que tanto introducir la aguja también, pero a ver, pensemos en un músculo. La idea o parte de la idea de esto, porque tampoco queda muy claro, en realidad no hay un solo texto que te diga que es profundo de forma adecuada, pero la idea es que el fármaco, cuando tú lo administras dentro del músculo, para que pueda pasar a la sangre,
tiene que hacerlo a través de los vasos sanguíneos. Entonces, algunos músculos están cerca de algunos vasos sanguíneos grandes y la idea podría ser el que te acerques a esos vasos y con eso mantengas una buena absorción. Pero no pasa de esa forma, ¿eh? Y no necesariamente tiene que ser así. Porque pensemos, por ejemplo, en una enorme vaca de 450 kilos y su músculo del cuello. Bueno, es más, no, antes de pasar al del cuello, pensemos en un semimembranoso de una vaca. Una aguja más o menos tiene una longitud de 5 centímetros. ¿Creen que en una vaca 5 centímetros de introducir la aguja sea profundo? Pensando en un músculo de vaca. Dicen que no, no, no. Y yo también estoy seguro, 5 centímetros para una vaca, un músculo de ese tamaño, no es nada. Entonces sí introducen la aguja completa y liberan el medicamento, pero 5 centímetros para un músculo de ese tamaño no es nada. Pasemos al cuello. El cuello también son músculos muy grandes y además en este caso es un músculo plano, pero largo. Así que 5 centímetros es profundo. Pues habría que pensar que es profundo porque hablamos de un músculo que no es circular o de una forma en la que se pueda evaluar la profundidad de la misma manera que un músculo semimembranoso. Entonces, aquí lo que se recomienda es que el fármaco quede dentro del músculo, porque también vayamos con esto del profundo. No sé si han visto que eso hasta lo dicen en perros. A lo mejor en un gran danés ustedes pueden todavía introducir esos 5 centímetros de aguja y no pasa nada. Y hay una aplicación profunda. Pero ¿creen que podrían hacer esta misma aplicación, introducir 5 centímetros de aguja en el músculo de un chihuahueño de 3 kilos? ¿Creen que la condición es la misma? Entonces, en este caso, bueno, dicen que no, que lo atraviesan y sí, a mí me ha pasado. Cuando empecé a aprender a inyectar y sobre todo esos perritos, los músculos son chiquititos, no miden ni 4 centímetros de ancho total. Si ustedes dicen, bueno, lo voy a hacer profundo porque profundo puede entenderse como introduce toda la aguja, es posible que ustedes atraviesen hasta el otro extremo del músculo y ya estando en el otro extremo del músculo, liberen el medicamento y se libere y tenga contacto con un nervio. Y eso sí generaría un problema. Entonces, en el chihuahueño, ¿por qué no tendría que ser profundo si en los demás es profundo? Bueno, aquí lo profundo también podemos interpretarlo como administrarlo y que se quede adentro del músculo y no de forma superficial en la cual se podría salir al momento que ustedes retiren el medicamento. Así que traten de verlo mejor de esa forma. Dejen el medicamento adentro del músculo, de preferencia en medio del músculo. Si se pasan un poco más, poco menos, no hay problema, solo asegúrense que todo lo que apliquen quede adentro del músculo. Y dejen eso de la idea del intramuscular profundo, porque en un chihuahueño y en una vaca hay mucha diferencia en profundidad. Y las jeringas, pues, van entre los 5 o 6 centímetros a lo mucho. 6 centímetros creo que son las más largas. Hay algunas de 3, hay algunas de 4, varía dependiendo del calibre y la longitud de la aguja que adquieran. Pero pues vean lo mejor así, no tanto como introducir toda la aguja, sino introducir lo suficiente para que el medicamento se quede dentro del músculo. ¿Va? Aquí dicen en vacas luego pasa que aún ni entra completa la aguja y ya se dobló. Sí, también puede pasar, y me ha pasado, apenas va a media aguja y de repente se dobla y hay que retirarla porque si no, no va a entrar el producto. Entonces, a veces en una aguja ni entra ese 5 centímetros de longitud y hay que utilizar otra. Por eso, no lo vean tanto como la profundidad, más bien el depositar el medicamento adentro del músculo y que se quede ahí. Algo que se puede hacer en el caso de los perros pequeñitos y generalmente se hace igual que en los gatos, es aplicarlo en un ángulo de 45 grados para que el músculo, bueno, se reparta un poco más en la superficie del músculo, pero aún así no siempre se introduce la aguja completa. A veces solamente se introduce una pequeña parte. Hay ocasiones en las que chihuahueños pequeñitos en su vacuna hasta las agujas de estas de las jeringas de 1 mililitro, las que son, ¿qué?
para insulina, no son suficientes, bueno, incluso quedan de un tamaño bastante grande. Y de hecho no se recomienda que usen esas insulina porque se doblan fácilmente y se tapan. Tienen que usar algo más grande en calibre, pero no necesariamente introducir toda la aguja. A ver, pregunta, adelante. ¿Qué pasaría si, o sea, estamos administrando un medicamento vía intramuscular, pero, por ejemplo, en un chihuahua y sin querer le damos al hueso, o sea, nos pasamos? ¿Qué podría pasar? Ujú. En este caso, depende de las estructuras que estén cerca, porque para empezar, tú ya no estás depositando el músculo, perdón, no estás depositando el medicamento dentro del músculo. La idea es que se quede en el músculo, porque en el músculo están las condiciones para que no se lesione y sí pase a la sangre. Si tú atraviesas el músculo completamente y liberas del otro extremo, pero fuera del músculo, ahí tienes varios inconvenientes y uno de esos son los nervios que puedan pasar cerca. Y el problema con muchos fármacos es que pueden ser irritantes. Y al ser irritantes y tener contacto con el nervio, puede generar mucho dolor. A lo mejor solo es un dolor y cierta incomodidad por un tiempo, o en un caso más severo, puede ser que esa lesión sea permanente y genere un dolor crónico en el paciente, así como un daño severo en la motilidad. Por eso es que no es conveniente que se salga del músculo. Tanto como al hueso directamente no le pasará nada al hueso porque es un tejido bastante resistente en cuanto a sus características físicas, pero las estructuras que estén a un lado, que generalmente pueden ser nervios, a eso sí les va a afectar. Y tengan cuidado, porque a mí también me ha pasado, que me introduzco tantito de más la aguja y ya me detengo con el hueso del chihuahueño. Y ya nada, lo que hay que hacer es retirar un poco, más o menos medir con los dedos, pero son músculos de 2 centímetros y pues por ahí tratar de dejarlo todo adentro, no lo dejen afuera, ¿va? Mm, Dicen que hay un tipo Gracias. de nada. Dice, hay un tipo de tortura, no recuerdo si alemana o rusa, con agujas que raspaban los huesos. Sí, no sé cuál sea, pero imagino que cualquiera de los dos lo pudo haber hecho, ¿eh? Ambos son conocidos por prácticas de ese estilo. Y sí, debe ser increíblemente doloroso por toda la lesión que se genera. Entonces, debe serlo. Y luego dicen que si lo de las agujas entre las uñas, no, esos eran los chinos usaban esa tortura, lo de introducir agujas entre las uñas, y también eso debe ser muy doloroso. Eh, Aquí preguntan, ¿es necesario succionar para comprobar que no se tocó algún vaso? Sí, háganlo. Cuando ustedes introducen la aguja, retraigan ligeramente el émbolo y si hay sangre, si retraen con sangre, es porque están en un vaso y al momento de depositar el medicamento, en lugar de ser intramuscular, puede ir directamente al vaso sanguíneo. Entonces, eso sí podría generar alguna toxicidad, por lo que deben ser cuidadosos y siempre verificar. No se tardan más de 1 o 2 segundos en hacerlo. Es introducir la aguja, retraer ligeramente el émbolo y si no hay un sangre presente, ya pueden depositar con confianza y les va a ser mucho mejor el resultado. Porque cuando es intramuscular, no solo es para depositarlo por condiciones del músculo, también porque la absorción que te permite el músculo, pues es conveniente para tu resultado. A ver, Bello Hernández. Ajá. Sí, tengo una pregunta, profe. Así como puede dañar una aguja alguna estructura, ¿también puede beneficiar en algún punto nervioso como en la acupuntura? Sí. En el caso de la acupuntura, se basa en la estimulación de ciertos sitios y lo que se ha comprobado de forma científica es que este estímulo lo que puede generar es la liberación de algunas citocinas. Las citocinas, como verán después en Inmuno, pues son importantes para mantener la actividad del sistema inmune, para activarlo y para hacer llamar células y permitir su función. Entonces sí está demostrado, pero en este caso también llevan una profundidad, no se introducen hasta llegar a hueso. De hecho, se quedan en el músculo también. Eh, Más o menos cuánto es lo que se introduce.
Según las mediciones chinas, porque recuerden que antes no existían los centímetros. Los centímetros es una medida que utilizamos actualmente. Según los chinos, ven esto de parte del pulgar, esto es un zung. Los zung se dividen en fengs y se dividen en 5 fengs. Entonces, hasta donde recuerdo, la introducción de las agujas es de 2 a 3 fengs. ¿Me explico? Si no, bueno, esto es un zung, su última falange distal, su falange distal pulgar. Eso divídenlo en 5 y de 2 a 3 de eso es lo que se debe introducir una aguja de acupuntura. No, no, no se debe introducir más, no debe llegar a hueso, o de lo contrario, puede generar ya los efectos adversos. Preguntan que cuántos centímetros equivale un zung. No, la verdad, no lo sé, porque recuerden que en ese entonces no existía un método en centímetros. Recuerden que, por ejemplo, los ingleses medían en piedras, en barriles, en pies, en pulgares, de ahí viene lo de pulgada. Así que en este caso, pues lo de un pulgar, pártanlo en 5 y 2 a 3 de eso es lo que se introduce. Es que así es la medida en chino. No estoy muy seguro. Mídanlo ustedes con una regla, pero también cambian, ¿no?, el tamaño del pulgar, por eso es que no les digo exactamente cuánto es, pero más o menos eso es lo que se introduce. Dicen que si la acupuntura no cuenta como vía parenteral, lo que pasa es que la acupuntura de forma inicial no se utiliza la administración de ningún fármaco, porque solamente es la aplicación de la aguja y ya la estimulación de la aguja, esa lesión o esa microlesión es lo que estimula la liberación de citocinas. Algunos estudios se han hecho introduciendo balines de oro y bueno, también sigue sin ser un fármaco como tal porque es un metal, y algunos otros estudios se han hecho con la introducción o el depósito de lidocaína. Entonces, ya pensando en lidocaína, que sí es un fármaco, pues sí podrían considerar ustedes que sí es una aplicación parenteral, porque generalmente va en diferentes zonas, pero directo desde la piel. Entonces, sí podría ser parenteral, si es que están administrando algo. Si solo están generando esta microlesión y no administran un fármaco como tal, entonces no es considerado una aplicación parenteral porque no se está aplicando nada. Habría que verlo desde esa perspectiva. ¿Ah? Entonces, siguiendo con esto, tenemos a la vía subcutánea. La vía subcutánea se basa en la aplicación del medicamento justo debajo de la piel en el tejido subcutáneo. La idea de aplicarlo en esta zona se debe al tipo de irrigación que tenemos a este nivel, el cual consiste en que la mayoría es por capilares. Entonces, como son vasos pequeños, el fármaco sí va a pasar a la sangre desde este lugar, pero pasará con una velocidad mucho menor en comparación a la vía intramuscular, en la cual tenemos vasos mucho más grandes. Así que no crean que el que sea más lento es un inconveniente. De hecho, esta es una gran ventaja para algunos fármacos que nos importa se mantengan por más tiempo en el organismo. Y eso lo veremos después. Entonces, ya veremos sus características y qué fármacos convienen más por la vía intramuscular o cuáles convienen más por la vía intramuscular. Pero esas serían las condiciones: la velocidad de absorción y los volúmenes que se pueden manejar. En el caso de la vía intramuscular, se recomienda que no se administre una cantidad o que se tenga una cantidad límite de administración por sitio. Por ejemplo, en el caso de las vacas, se recomienda que sea una administración máxima de 10 mililitros por zona. Puede ser un músculo y ese músculo lo reparten en varios puntos o en varias zonas y de ahí pues ya pueden ir administrando 10 mililitros en cada una de ellas. Eso se recomienda en vacas, intramuscular.
En el caso de la vía subcutánea, sí pueden administrar un poco más de esos 10 mililitros por zona en la vaca y simplemente dan un pequeño masaje y con eso lo reparten en una superficie mayor y de eso ya es bastante bueno para favorecer la absorción del tratamiento. Entonces, ahí estarían algunas diferencias. Otro caso es en el caso de la administración intraperitoneal. Para la intraperitoneal, aquí hay varios requisitos que se necesitan. Para empezar, esta solo se usa como alternativa a la vía intravenosa. Quedamos que la vía intravenosa era administrar todo el fármaco directo en la sangre y que en la vía intramuscular y subcutánea pues dependía mucho la irrigación. En este caso, a nivel del peritoneo, se tiene una irrigación mucho más grande, los vasos son más grandes que los que podemos encontrar intramusculares o subcutáneos. Y por esa razón es que se utiliza la vía intraperitoneal como la alternativa a la intravenosa. No es una vía que se pueda utilizar en todas las especies, porque requiere de condiciones muy específicas de manejo. Por ejemplo, si ven en la imagen, esta es una rata y primero tiene que estar en decúbito dorsal para que las vísceras comiencen a desplazarse. Y después se tienen que levantar ligeramente el tren posterior para que las vísceras se desplacen hacia craneal. Y una vez que esto sucede, queda un pequeño espacio. Y en ese pequeño espacio es en el que se tiene que aplicar el medicamento. Se debe ser así de cuidadoso para evitar lesiones y también para asegurar que todo el medicamento quedará en el sitio intraperitoneal, o más bien tenga contacto con el peritoneo. Y es por esta razón que hay que ser muy cuidadoso y que debemos limitar mucho el uso de esta vía. Se puede utilizar para la administración de algunos fármacos, pero también se puede utilizar para hidratar. Ustedes administran por ahí un poco de agua y tendrá que pasar rápidamente al torrente sanguíneo. Y como siempre, no la usen de primera opción. Pueden llegar a usarla, no pasa nada, pero no es la primera opción. Siempre es primera opción la intravenosa o la subcutánea para hidratación y después ya está la vía intraperitoneal. Incluso la ventaja de la intraperitoneal, que es esta de aquí, es que ustedes, por ejemplo, administran 1 mililitro de agua y ese mililitro en menos de 1 minuto ya tuvo que haber pasado a la sangre. Es un paso muy rápido. Pero el problema que tiene es que si ustedes administraran un volumen muy grande, todo ese volumen pasaría en esa misma velocidad, lo que podría generar después algún problema. Entonces, por eso, si van a hidratar, no hidraten con todo el líquido necesario en una sola intención. Para eso, mejor hay otras alternativas. Si nos da tiempo, terminando el semestre, les enseño a calcular la terapia de líquidos y cuánto se podría estar administrando en vías alternas también a la intravenosa. Pero si es que nos da tiempo. Así que eso no les prometo nada. Vi que la vacuna de la rabia la ponen en la panza, es intraperitoneal. Sí, esa sería la idea de la vacuna de la rabia que se administraba en el abdomen. Y eso es precisamente para que fuera una aplicación intraperitoneal. Pero actualmente ya no se hace, ya esa vacuna no existe porque aparte era muy doloroso. No sé si alguna vez les tocó conocer a alguien que le aplicaran esa vacuna y decían que era muy doloroso. La vacuna actual de la rabia ya es intramuscular y es en el brazo, entonces es mucho más sencilla. A mí alguna vez ya me la aplicaron y es en el brazo. Por eso sí estoy seguro que ya no es intraperitoneal, pero hace varios años sí era así. Sí, aquí dice que mi abuela dijo que le dieron como 15 piquetes en la panza. Sí, eran muchas aplicaciones y todas eran intraperitoneales. Eso era horrible. Y sí eran esa misma, cantidades muy similares. Dependía de la epidemia, de la epidemiología de la enfermedad. Pero bueno, sí era por esa vía intraperitoneal, pero es muy dolorosa. Ya no se hace por ahí. Ya actualmente todo es brazo y sí son varios inyecciones. A mí, como sí me mordió un perro, y eso fue antes de entrar a la carrera, fue hace muchos años, me mordió un perro y me tuvieron que poner al menos unas 4 dosis de la vacuna, una cada 15 días, algo así era. No me acuerdo bien,
pero sí son muchas. Entonces, imaginen el dolor que generaba. Aquí alguien dice que como 7, sí, son muchas, muchas, para favorecer la elevación rápida de los anticuerpos, supongo, pero son muchas. Ahora, en el caso de las parenterales, tenemos muchas otras opciones. Recuerden que parenteral es todo lo que no sea, eh, recuerden que parenteral es todo lo que no sea por la vía enteral y por esa razón puede ser la intraarticular, puede ser la óptica, oftálmica y cualquier otra en la que se pueda aplicar el fármaco. En este momento solo vimos las pues más utilizadas. Una vez que hemos administrado el medicamento, ya sea por las vías enterales o parenterales, puede ser que el fármaco actúe en el sitio de aplicación o viaje a la sangre y actúe en un sitio distinto al de aplicación. En este caso, lo que se va a medir será el nivel de efecto. Ya no es tanto una clasificación por la vía, porque es independiente a la vía. Digamos, aquí será qué tan lejos puede llegar el fármaco para llevar a cabo su eficacia. Y lo primero que tenemos son el efecto local. El efecto local es la eficacia del fármaco justo en el sitio de aplicación. Ni siquiera 1 centímetro al lado, es donde aplicas el fármaco y tiene fármaco contacto, ahí es el efecto. Podemos pensar, por ejemplo, en una aplicación óptica, perdón, en colirios, un colirio. Ustedes aplican un colirio en el ojo derecho y el efecto solo es en el ojo derecho, no hay efecto en el ojo izquierdo. ¿O qué pasa con la óptica? Ustedes hacen su aplicación óptica y solo tienen actividad en el oído en el que aplicaron. Aparte, con estos líquidos ópticos, ustedes lo aplican en el oído y el medicamento difunde hasta la parte profunda del oído. Y en este caso, el efecto solo es en la parte profunda del oído, donde hay contacto del medicamento con los posibles patógenos. Si ustedes, por ejemplo, tienen una infección externa, no les va a servir de nada para esa infección externa esa aplicación interna, porque es un efecto local. A lo mejor les va a servir para que no haya un posible paso de bacterias desde la lesión externa a el oído interno. Pero si ustedes tienen una lesión externa en la oreja y están utilizando estas soluciones ópticas, no va a ser un tratamiento eficaz. Tendrían que estar utilizando un tratamiento de aplicación directamente en la lesión, en la oreja, para que el tratamiento sea eficiente. Así que así de específico es un efecto local. ¿Qué pasa con las aplicaciones intraarticulares? Por ejemplo, en el caso de los caballos, es común que se llegue a realizar esta aplicación intraarticular. Y en esta aplicación intraarticular, pues es común que se administren algunos analgésicos, lidocaína, o a veces hasta antibacterianos, pero bueno, es mejor la lidocaína. Así que eso se puede llegar a aplicar en el caso de estas intraarticulares. Por otro lado, ¿qué pasa con la intramamaria? La intramamaria es un efecto tan específico que solo en el cuarto o en el medio en el que ustedes aplican ese tratamiento, será en el único que se quedará el tratamiento y se llevará a cabo el efecto. Por ejemplo, en el caso de las cabras o las ovejas, ustedes aplican en un medio y en el otro medio no aplican y en ese no hay fármaco. Y lo mismo sucede con las vacas. Entonces, ahí también tenemos un efecto local. Otro caso, en el caso de la aplicación tópica, tenemos productos que son tópicos, por ejemplo, este que les comentaba que era un antimicótico, ustedes lo aplican solo en la lesión y es solo en ese punto en específico se llevará a cabo el efecto. No va a pasar a la sangre, todo se va a quedar ahí. Y así como ese, bueno, hay muchos otros productos tópicos, existen cremas, ungüentos y otros más, pero justo donde ustedes aplican es el sitio en el que se lleva a cabo el efecto. En el caso de la vía oral, aquí sucede algo. Recuerden que cuando hablamos de enteral,
podemos considerar que es un solo sitio, el tracto gastrointestinal. Hay algunos fármacos que ustedes lo administran por la vía oral y este va a viajar a través del esófago, estómago e intestino y puede que en el intestino se quede todo el fármaco y no pase a la sangre. Entonces, si el fármaco se queda en el intestino y no pasa a la sangre, aun cuando se haya administrado por la vía oral, sí podemos hablar de un efecto local, porque aunque la vía de administración fue oral, el efecto es en el intestino porque todo se quedó en el intestino, que es parte del tracto gastrointestinal, y no pasó nada hacia el torrente sanguíneo. Así que sí lo podemos considerar efecto local. Los antidiarreicos son de efecto local. El caulinpectina no se absorbe. El subsalicilato de bismuto, que es lo que trae el pepto, no se absorbe. Algunos antiparasitarios no se absorben. Entonces, en ese caso, sí son efectos locales. Antes de pasar a otros ejemplos, hay que dejar claro que aunque un efecto local puede ser muy bueno, no siempre es la solución a todos nuestros problemas. Hay casos en los que, por más que llevemos a cabo un tratamiento local, no podemos tener el resultado terapéutico que deseamos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la clamidia en cabras. Miren, la clamidia es muy común en cabras. Es tan común que dicen que si trabajas en cabras, vas a tener cabras con clamidia, vas a conocer cabras con clamidia, así de común es. Y que no puedes hablar de cabras sin hablar de clamidia. Así está tan relacionada la cabra y la clamidia. Entonces, ¿qué pasa con la cabra y la clamidia? Resulta, voy a poner, no, ya perdí, estaba acá. Miren, resulta que uno de los efectos que se presenta con la clamidia es queratoconjuntivitis. Entonces, cuando hay una infección con clamidia en las cabras comienzan con una queratoconjuntivitis. Hay una inflamación, hay secreciones, incluso las secreciones empiezan a solidificar y en esas secreciones se libera la clamidia. Ahí hay un grave problema porque a través de estas secreciones puede contagiar otras cabras. Pero resulta que este solo es el sitio, uno de los sitios de eliminación de clamidia, pero no es el único sitio. Entonces, como este en sí es el más visible, o el problema más visible, el signo más visible con la clamidia, lo que hacen muchos productores es solo administrar colirios para reducir el problema de la queratoconjuntivitis. Aquí tenemos un problema muy grave. Aunque sí va a reducir la inflamación, porque al final tienen antiinflamatorios y aquí hay algo de inflamación, no necesariamente va a curar el problema de la clamidia. ¿Por qué? Porque resulta que la clamidia no se replica en el ojo. La clamidia se replica a nivel del aparato reproductor. Incluso lo que genera los abortos, porque ese es el otro gran problema de la clamidia, el aborto, es porque se replica también en los cotiledones de la placenta. Y al replicarse en los cotiledones de la placenta, estos pierden su función o van perdiendo su fuerza y eso hace que se desprendan y que se genere el aborto. Por esa razón es que se presenta el aborto en las cabras cuando tienen clamidia, por la falla en el funcionamiento placentario. Y además, las cabras almacenan a la clamidia y ahí la tienen replicándose en el útero. Por lo que estar tratando únicamente el ojo no es adecuado. Si ustedes solo tratan el ojo, pues el ojo sí se va a desinflamar, pero toda su clamidia va a quedarse en el útero y esta va a seguirse replicando y va a seguir llegando al ojo y se va a seguir liberando. Y va a ser un cuento de nunca acabar. Y antes se va a morir la cabra y van a tener más abortos y no van a poder como tal curar a la cabra. Para un caso como este, ya no nos es funcional el efecto local. ¿Pueden usar los colirios? Pues si quieren para reducir la inflamación, porque esto también genera dolor, no pasa nada. Algo de la antibacteriano matará un poco de la clamidia. Bueno, puede que reduzcan un poco el contagio. No lo van a quitar, pero pueden reducir un poco. Sin embargo, para un caso como este, entonces se encuentra el efecto sistémico.
El efecto sistémico se basa en la aplicación del fármaco en una vía de administración, la que sea, y que de ahí el fármaco pase al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo entonces llegue a cualquier tejido a través de la sangre. Y de esta forma lo pueden aplicar en el músculo, que es como se hace normalmente, viaja hacia la circulación general y de la circulación general entonces llegará al útero, llegará a la placenta y tendrá contacto con la clamidia. Y de esa forma ya van a tener el efecto terapéutico. Incluso ustedes, bueno, el fármaco va a viajar a través de la sangre y de la sangre estará llegando al ojo. Y con esto también puede haber una reducción en la cantidad de clamidia que se elimina a través del ojo. Así que para este caso particular de la clamidia, es mucho mejor un tratamiento sistémico con una ayuda de el colirio para evitar la inflamación y con esto evitar la lesión que se pueda presentar. ¿Ah? Es muy importante que quede claro todo esto porque muchas veces llegan a malinterpretar el que un fármaco debe ser aplicado en el sitio específico para que realmente pueda ejercer su efecto. ¿Qué tan lejos han llegado con estas creencias? Bueno, siguiendo con el caso de la clamidia, y por eso les doy este ejemplo, porque me acuerdo de esto que me contaron alguna vez. Resulta que en algún momento a algunos productores se les ocurrió que si el problema era en el ojo, porque al final en el ojo es lo único que ellos ven, porque no siempre está en gestante, solo ven el aborto cuando está gestante, pero cuando no está gestante, lo único que se ve es lo del ojo. Así que lo que han ideado algunos productores y desafortunadamente algunos médicos lo han tomado como una verdad es que empezaron a administrar oxitetraciclina inyectable justo detrás del ojo. Digamos que introducen la aguja por la parte superior del ojo, justo debajo del párpado, entre el párpado y el ojo, y su idea es que depositan el fármaco justo aquí atrás del ojo, por la cavidad. Y entonces lo que dicen es que de esa forma ya va a tener más contacto el fármaco con la clamidia, ya que la clamidia afecta al ojo y que con eso es suficiente para curar cabras. ¿Ustedes qué creen? ¿Puede servir o no puede servir? A ver, antes, dicen que si puedo repetir la definición, sí, sistémico solo se refiere a que el efecto es en un sitio distinto al sitio de aplicación. Eso sería sistémico. Un requisito para ser sistémico debe viajar por la sangre. Si viaja por la sangre, ya es sistémico. ¿Va? Y nuevamente les digo, ¿creen que sea funcional aplicar el tratamiento detrás del ojo con una inyección para el tratamiento de la clamidia, pensando en lo que estamos hablando? Aquí alguien dice, no sirve porque volvemos al mismo punto, la replicación, ay, ya se movió esto, ajá, la replicación sigue en aparato reproductor, sí, sigue en aparato reproductor, en el ojo no es un sitio de replicación, solo es donde se elimina. Aquí dice que suena difícil, sí, y aparte imaginen lo irritante y lo doloroso. Yo sé que nunca lo han hecho y nunca les va a pasar, pero imaginen lo que dolería que les introdujeran una aguja por arriba del ojo, aquí a esta altura, entre el párpado y la parte superior de la cavidad. Imagino yo sería doloroso y muy molesto. Aquí dicen no, porque solo va a acabar con la clamidia que está en el ojo y no, ay, es que se mueve esto. Ahí está. No, porque solo va a acabar con la clamidia que está en el ojo y no con la que está en el útero. Eso sí, sigue siendo lo mismo. Entonces, seguramente sí. Yo también estoy seguro de eso y les doy toda la razón. Dicen que es muy invasivo y que no porque tiene poco contacto con la sangre. Sí hay contacto, pero es muy invasivo. Sí. Miren, al final de cuentas, ¿qué es lo que va a suceder?
Aquí atrás tenemos nervios y tenemos vasos. Entonces sí existe la posibilidad de generar muchísimo dolor. Además, lo que utilizan es oxitetraciclina, que es muy irritante. Y por otro lado, el problema que se tiene es que al estar administrándolo justo aquí atrás del ojo, pues al final generará una lesión y de esa lesión el fármaco pasará a la sangre, algo se quedará, pero algo pasará y terminará llegando a la sangre y es posible que algo llegue al útero, pero mientras tanto ya dañaron el ojo. Entonces no vale la pena porque no va a ser un efecto local, terminará siendo un efecto sistémico de forma estricta hablando en esto, pero no va a funcionar. Así que no lo hagan, mejor aplíquenlo en el músculo, es menos doloroso, es menos invasivo y de ahí llegará a la sangre y de la sangre llega al útero y también llega al ojo. Donde tengamos sangre tenemos fármaco, no pasa nada. Esa es la ventaja del efecto sistémico. Por otro lado, y ahí va otro ejemplo. Tengo un amigo que se fue a trabajar a un rancho de bovinos y él le tocaba administrar el tratamiento a una gran cantidad de becerros. Él le tocaba el área de becerros. Eran como 1,000 y tantos becerros al mes. Eran muchísimos los becerros que había que llegar a tratar en algún momento. Entonces, él lo que hacía era pues aplicar en la tabla del cuello intramuscular a todos los becerros, como normalmente cualquiera lo haría. Y resultó que quien era en ese entonces el encargado del rancho, que era su jefe directo, lo regañó y le dijo lo siguiente, que para que el medicamento o el fármaco pudiera repartirse bien en el organismo, tienes que aplicar forzosamente una parte en el lado derecho y otra parte en el lado izquierdo de los animales. Y que si no lo haces así, pues entonces no se está aplicando correctamente. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esto es verdad o no es verdad? Y es una historia verídica, ¿eh? ¿Es verdad o no es verdad que necesitamos aplicar de los dos lados del animal para que se reparten la sangre? Aquí dicen que es mentira, que es fake, que no, que con un lado basta, porque para eso está la circulación general. Así es, falso, no, tienen mucha razón. Y qué bueno que han puesto atención en sus clases de anatomía y fisiología. Solo hay una circulación y ya, es la circulación general, por eso se llama así, va para todos lados. Entonces, no es necesario que lo hagan en lado derecho y lado izquierdo. Aparte, sí, le están administrando 2 veces y eso, pues, a lo mejor en su perro y en su gato uno solo no es tan difícil, pero háganlo en, no sé, una línea de 50 o 60 becerros, porque esos eran los que necesitaban tratamiento, de como 1,000 y tantos al mes que se manejaban, que entraban y salían. Eso termina siendo una cosa horrible en cuanto a manejo, pero pues él tiene que hacerlo así, o al menos tenía que hacerlo así mientras estuvo trabajando ahí. Eh, porque su jefe no entendió esa diferencia. Pero ustedes que sí lo saben, ahora saben que no deben hacerlo, ¿va? Y bueno, así con eso podemos continuar con más ejemplos, pero pasemos a un tercer nivel de efecto. Un tercer nivel de efecto que podemos, dicen que a lo mejor el jefe era médico autodidacta, posiblemente, es muy posible, y autonombrado por sí mismo también es posible. Pero bueno, pasando a esta última nivel de efecto, tenemos el nivel de efecto regional. En el caso del regional, pues solamente aplica para una condición en específico y es la administración de bloqueos nerviosos. Y estos bloqueos pues solo se hacen con anestésicos locales. Un ejemplo puede ser la aplicación directa en la médula ósea y entonces a partir de este punto el fármaco tiene contacto con la médula y desde aquí el efecto se llevará a cabo en todas las ramificaciones que inician desde este punto. Esto es muy común que se haga para distocias porque esto permite una falta de sensibilidad en todo el tren posterior, tanto derecho como izquierdo. Entonces funciona bastante bien y es muy utilizada. Otra opción dentro de esta regional puede ser aplicar directo en los nervios, ya no en la médula, sino en los nervios, pero el efecto se llevará a cabo desde ese punto hacia distal de la médula.
Puede ser en áreas grandes o incluso en áreas pequeñas, como podría ser el mandibular, el infraorbitario o un nervio que nos permita un área pequeña, pero lo suficiente para lo que queremos hacer. Entonces, ese es el caso de las regionales. Casi todo lo que veamos en el curso es o local o sistémico. No hay dos opciones. No hay otra opción más. En el caso de la regional, solamente es para estos bloqueos nerviosos. Entonces, en el curso solo estaremos hablando de local y sistémico, llegando a anestesia, entonces ahí sí estaremos hablando del regional, pero fuera de eso, todo es local o sistémico. ¿Por qué importa tanto el que ustedes conozcan esta diferencia en local y sistémico? Porque también hay fármacos que dependiendo del fármaco y la vía de administración, puede tener un efecto local o puede tener un efecto sistémico. Para empezar, los efectos locales generalmente tienen mayor seguridad porque todo se queda en el sitio de aplicación y más allá de a veces una ligera irritación, no es común que algo se presente. En cambio, en el sistémico tenemos más riesgos. A lo mejor ustedes quieren que el fármaco llegue a pulmón y por eso tiene que viajar por la sangre, pero no va a llegar solo al pulmón. La sangre también llega al sistema nervioso central, llega al hígado, llega a los riñones y en algún momento sí les cura el problema del pulmón, pero también puede llegar a afectar hígado, riñones o sistema nervioso central, que son los sitios que más nos van a estar preocupando. Entonces, en cuanto a seguridad, casi siempre es más seguro el local en comparación al sistémico. Y también hay que tener mucho cuidado con esto porque la publicidad a veces tiende a ser engañosa. Digo, hay mucha publicidad de todo tipo que nos dice cosas que no necesariamente son tan reales. Aquí, bueno, antes de continuar, preguntan, cuando se coloca una fístula ruminal, ¿se anestesia de manera regional? No, bueno, sí debe ser, sí. Cuando usted, en el caso de la fístula, lo que se hace es introducir una pieza redonda, hueca de metal a través del rumen y para evitar el dolor, sí se hace y se aplica una anestesia regional. Se hace una paracostal, sí. Sí, una paracostal y una paralumbar. Sería más bien paralumbar. Ajá. Pero sí, sí se hace. Y también dicen, hay aplicación de anestésicos con ultrasonidos para identificar el nervio más fácil. Pues sí, si alguien tiene la tecnología y la posibilidad, podría hacerlo. Pero otros solo lo hacen a pura práctica y ensayo y error, que no siempre se cuenta con el equipo, pero si lo tienen y saben hacerlo, sí se puede, sí se podría. Sobre todo para localizar las estructuras de una forma más confiable, porque dependiendo del paciente, el tamaño del paciente, a veces, y la profundidad de introducción de la aguja, pues a veces sí puede llegar a presentarse algún error. Ahora, les decía, tenemos algunos fármacos como los aminoglucósidos. Un aminoglucósido que a lo mejor han escuchado es la gentamicina o la neomicina. Hay otros un poco también bastante conocidos, nada más que no muy usados en humanos, como la streptomicina. Pero, ¿qué pasa con los aminoglucósidos? Los aminoglucósidos son fármacos que cuando se administran por vía oral no pueden pasar a la sangre y todo su efecto es 100% local. Y hay otros aminoglucósidos, y también los mismos aminoglucósidos, cuando se administran vía inyectable, pasan directamente a la sangre y entonces se presenta el efecto sistémico. Así que en el caso de los aminoglucósidos, dependerá de su aplicación si es oral o si es inyectable, el que estos puedan tener un efecto local o puedan tener un efecto sistémico. Sí es muy diferente dependiendo de la vía de administración. Sin embargo, por ejemplo, existen unos productos a base de neomicina que son para aves y cerdos y la etiqueta dice lo siguiente: este producto está recomendado para la administración oral en aves y en cerdos para el tratamiento de infecciones de diarreas infecciosas por patógenos susceptibles. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque va a quedarse todo en el intestino,
de ahí tendrá contacto con E. coli o Salmonella, que son dos de sus patógenos susceptibles, y entonces sí puede ayudarnos para la cura de la diarrea. Pero entonces, ¿qué más dice esta etiqueta y por qué se las estoy comentando? Porque resulta que la etiqueta también dice, este producto se puede utilizar como coadyuvante de enfermedades respiratorias. Y aquí es donde yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es que un principio activo que se quede en el intestino podría ayudarnos para una infección respiratoria? ¿Cómo creen que puede suceder? ¿O creen que puede suceder o que no puede suceder? Pues sí podría ser por bueno, por la irrigación que tiene el intestino y todo eso, ¿o no? En este caso, no necesariamente porque se sabe que no va a pasar a la sangre, se queda completamente en el intestino por características propias de ese fármaco. Bueno, en este caso de esa familia. Por eso es que en este caso tan específico les menciono que no habría un paso del fármaco desde el intestino a la sangre, pero sí lo habría desde el músculo a la sangre. Entonces, aquí, como si es aplicación oral, la que se recomienda, todo se va a quedar en intestino. Aquí sí, ni por la irrigación del intestino podría suceder. En otros casos sí, en otros fármacos sí se puede. Por eso es que ustedes hasta toman sus antibióticos orales, porque del intestino pasarán a la sangre. Pero esta familia en específico, no. Entonces, ¿por qué creen que el laboratorio está diciendo que sí se puede utilizar como un coadyuvante en enfermedades respiratorias? Pues igual como en los aminoglucósidos, ¿no? Que si es por vía oral, pues se va a quedar de forma local, pero si es vía inyectable puede pasar a la sangre, me imagino. Es que en el caso de este producto es oral, es un aminoglucósido oral, es neomicina oral lo que ellos venden. Entonces todo se queda en el intestino. Pero aún así en su etiqueta dice que es un coadyuvante de enfermedades respiratorias. Entonces, ¿cómo sería? Preguntan que cómo se llama. El principio activo es neomicina, no me acuerdo del producto porque luego le cambian los nombres, pero el principio activo es neomicina. Neomicina, se los escribo aquí. Digo, ahorita no es tanto el que se aprendan los nombres, pero la neomicina es lo mismo que tiene el Treda, para que lo vayan relacionando. La neomicina se queda en el intestino. Sí lo administran vía oral. Entonces, no se les ocurre. Bueno, yo también Bien. tuve la misma duda, ¿eh? Sí. A mí se me ocurre, bueno, no sé, que tal vez las bacterias que ataquen el tracto respiratorio se reproduzcan o hagan algo en el intestino. Podría ser, porque E. coli en un mal momento llega a pasar del intestino a la circulación general y de ahí podría llegar a generar algún problema, al igual que salmonela. Pero digamos que ahí ya son condiciones de higiene y de falta de cuidado. Em, pero podría ser, ¿eh? Ya en un caso muy, muy grave, muy, muy grave. Pero miren, yo también tenía la misma duda porque no me quedaba claro y le pregunté al vendedor, en este caso al representante médico, pues que por qué, cómo es que podría suceder. Y lo que me dijo fue lo siguiente. Lo que pasa es que nuestro producto es muy bueno contra E. coli salmonela. Y entonces, si tú tienes una diarrea por E. coli salmonela, que son las diarreas de pollos, este producto te va a curar E. coli y tu diarrea por E. coli salmonela. Y a eso, pues yo estoy totalmente de acuerdo y todos lo estamos. No hay duda en eso. Y entonces lo que me dijo también fue, así que si tú curas a tus animales de diarrea, entonces tus animales ya no van a estar susceptibles a una enfermedad respiratoria. Y por eso es que te ayuda en enfermedades respiratorias, porque te las previene. Pero miren, vayamos a lo que es real, así no pasa. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado? Bueno, tal vez no lo digan, pero piénsenlo entre ustedes. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que inician con un problema gastroentérico y de repente empiezan con gripe o tos, ¿no? Con un problema respiratorio secundario a su problema gastrointestinal.
es posible que nunca les haya pasado. Y lo mismo es en animales. Tienes que tener unas condiciones deplorables para que realmente algo así pase. Y además, los factores de riesgo para los problemas respiratorios y los digestivos son muy diferentes, no están relacionados. Sí, exactamente lo que dicen aquí. Es como decir que estar sano previene las enfermedades respiratorias. Pues sí, si estás sano no estás enfermo, ¿no? Eh, digo, así es más o menos lo que ellos me explicaron. Entonces, si está sano, no está enfermo, bueno, ¿y eso qué? Eh, no, no es lógico, pero como lo venden así, con esa etiqueta, pues eso abre el mercado a que lo consumas más el producto, aun cuando no lo necesites, porque tus problemas son respiratorios. Pero como a muchos no les queda claro esta parte de qué es local y qué es sistémico, de ahí que caen en las trampas de la mercadotecnia. Y muchos de los que hacen el etiquetado ni siquiera son médicos veterinarios, ¿eh? Solo son mercadólogos y cosas así. Así que por eso se los comento. Sean cuidadosos, entiendan lo que están leyendo y lo que lleva cada producto y lo que cada producto implica. Los laboratorios no tienen información especial que otros no tengan. La información no es pública al 100%, pero sí está a libre acceso. Entonces, mejor busquen por otro lado si tienen dudas. Ahora, otra cosa, no importa si administramos enteral o parenteral, podemos tener niveles de efecto locales y niveles de efectos sistémicos. Incluso, si han visto estas pipetas que se aplican en el dorso, hay algunas que son de efecto local y hay otras que son de efecto sistémico. Las de efecto local dice para pulgas y garrapatas. Las de efecto sistémico dice para endo y ectoparásitos. ¿Por qué? Porque necesita absorberse a través de la piel, llegar a la sangre y de la sangre al intestino para tener actividad contra los endoparásitos. Entonces, ahí sí cambia mucho por el tipo de principio activo. Hay principios activos de aplicación tópica local y hay principios activos de aplicación tópica sistémica. Entonces, hasta en la vía tópica podemos tener efecto local o efecto sistémico. Así que varía mucho y todo depende del fármaco. ¿Vale? Cuando ustedes van a elegir una vía de administración, tienen que considerar pues varios factores que estén presentes porque todos son relevantes. Para empezar, ¿cuál es la especie que vamos a estar utilizando? Ustedes seguramente ya han manejado varias especies, incluso planean manejar otras que por el momento tal vez no han manejado, pero sea como sea, cada una tiene sus propias condiciones. Por otro lado, tenemos la presentación del fármaco. En un momento vemos un poco más de esto a profundidad, pero ya veíamos las formas farmacéuticas. Las formas farmacéuticas, puede ser que haya formas farmacéuticas específicas de una vía y hay otras formas farmacéuticas que podamos utilizar en más de una vía. Así que bajo esas condiciones, podríamos tener esa elección. Tenemos las propiedades físico-químicas del fármaco. Les voy a explicar más adelante qué es esto del pK, la liposolubilidad y el pH. Eso lo veremos en farmacocinética, pero también son condiciones específicas del fármaco que debemos de contemplar. Por otro lado, tenemos la superficie de absorción y la perfusión del tejido, que de eso ya les comenté que eran las diferencias entre la subcutánea y la intramuscular, el qué tan irrigado podría estar dependiendo del tamaño de los vasos, así como el área en la que se va a estar aplicando. Y si ven, son varios factores los que ya van a estar presentes. Si nos vamos al primero para seleccionar la vía de administración, pues lo primero es conocer al paciente. Nunca administren sin conocer al paciente. Si ustedes administran sin conocer al paciente, es difícil que se pueda tener un buen resultado. Hace poco, de hecho, alguien me habló, bueno, me mandó un mensaje diciéndome que había comprado unos gallos y que 2 de los gallos ya se habían muerto y que qué le daba a los otros 3 antes de que también se murieran. Y pues mi respuesta fue que no podía ir a verlos porque yo ni siquiera estaba en el mismo estado y pues no había manera. Y lo único que me respondió quien me preguntó fue, no importa, aunque no los veas, nada más dime qué les doy y yo se los doy. Pero pues si no conoces a los animales, no sabes cuál es la signología, no lo has evaluado, no es, lo mejor es no dar nada, o al menos
yo, bueno, no yo, sino eso es lo recomendable. Y lo único que le dije fue, pues, ¿sabes qué? Mejor ve con un médico veterinario que esté cerca y que él lo revise, porque si es grave, que tenga 5 y ya se murieron 2. Ya se te está muriendo casi el 50% de tu población y en poco tiempo, así que mejor, ve. Y esa fue mi recomendación, ¿no? Y les recomiendo que hagan algo parecido. No administren sin saber, o pueden resultarles peor. Aquí dicen, aparte se debería saber qué tiene, sí, hay que saber qué tiene, siempre es importante el diagnóstico. Sin un diagnóstico no pueden dar un tratamiento. ¿Y qué tan fácil o difícil es el diagnóstico? Pues primero consideremos la cantidad de especies que tenemos presentes. Ustedes seguramente ya han manejado a su perro o a su gato, ya saben lo difícil que es administrarle lo que sea al gato, que al perro podemos engañarlo, pero todavía quedan muchas especies más. Puede que en algún momento ustedes estén dedicando a animales de producción o animales de compañía, fauna silvestre. Cada especie tiene su propia forma de manejo, cada especie tiene sus propias condiciones zootécnicas. Por ejemplo, en los animales de producción hay fármacos que ya vimos, ni siquiera podemos utilizar porque están restringidos en cuanto a su uso. En cambio, en los animales de compañía no tenemos esas restricciones, pero también puede ser que el producto que venden no es apto para un animal de compañía y sí para un animal de producción. Y como ven, pues cada uno es distinto y por lo tanto la elección de las vías de administración tienen mucho que ver con cada paciente. Pensemos, por ejemplo, en las aves. Tenemos las aves de producción y tenemos las aves de ornato. Anatómicamente, hablando en general, son muy similares, pero hablando en fin zootécnico, es completamente distinto. ¿Por qué nosotros administramos casi todo en el agua y en el alimento en las aves de producción? Porque hay que tratar 10,000 aves en un solo día. Incluso a veces hay que repetir el tratamiento y bueno, eso dificulta mucho el que pueda hacer un tratamiento individual. Si, por ejemplo, ustedes tuvieran que administrar vía intramuscular a 10,000 gallinas 2 veces al día por 5 días, pues imaginen la cantidad de esfuerzo que eso va a llevar, el estrés que le van a generar a las gallinas y aparte puede haber lesión del músculo y eso no es conveniente para la producción. En cambio, a su ave de compañía, incluso si ustedes tienen una gallina en casa y quieren administrarle algo, sí pueden hacerlo vía intramuscular, porque es más sencillo tomar una gallina y estarle administrando el tratamiento. El problema que hay cuando es por la vía oral en todas las gallinas es que el consumo cambia dependiendo de estar enfermo o estar, o estar sano. Cuando están sanos, y eso mismo seguro les ha pasado, cuando están sanos comen mejor que cuando están enfermos. Su consumo baja cuando están enfermos. Y lo mismo le sucede a los animales, es igual. Por lo tanto, sí puede variar mucho el consumo de fármaco cuando los animales están enfermos. Alguna vez me decía un médico, y eso fue en un curso, que si si él tenía, por ejemplo, solamente, no sé, 100 gallinas, era una producción chiquitita, y él tenía la posibilidad de aplicar a las 100 gallinas por vía intramuscular, que si era mejor que seguir haciéndolo por el agua. Y yo le dije, claro que sí es mejor, pero solo si tienes la posibilidad. Si no tienes la posibilidad, sigue haciéndolo en el agua, porque también 100 siguen siendo difíciles. Que las gallinas sí se dejan, no son como los gatos. Un gato en dificultad creo que son 20 gallinas o más, no sé el nivel de cada gato, pero imagino que muchas gallinas son dificultad un gato. Entonces, pues si se puede y tienen la intención, háganlo. Si no pueden porque por manejo no se puede, no lo hagan y usen la vía oral y ya se quitan de problemas. No es necesario que se compliquen. Por eso hay diferentes vías, diferentes presentaciones y ya hay mucho a la mano para elegir. Por otro lado, en un gato, por ejemplo, podemos utilizar todas las vías de administración que hemos visto. Podemos utilizar todas las vías enterales y todas las vías parenterales. Pero recuerden esto, siempre hay que conocer al paciente. Y este es nuestro paciente. Este paciente
Yo no estoy seguro de qué tenga, pero sí estoy seguro que puede tener un grave problema, este, algún problema presente, ¿va? Entonces, viendo a este paciente, ustedes podrían utilizar todas las vías de administración que hemos estado viendo hasta ahora. No, No, casi no tiene No, músculo. casi no tiene músculo, apenas se ve una rayita por aquí, ¿no? Y esto es todo un hueco que queda por, pues ya el catabolismo muscular que se ha presentado. Entonces, en este gato, en este paciente, ¿qué vías de administración sí podrían utilizar? Ya sea enterales o parenterales, ¿cuáles sí podrían usar? La intravenosa, Intravenosa yo lo vería difícil. No sé, pero imagino yo que este paciente ya está muy deshidratado. Y como está muy deshidratado, es posible que no tenga suficiente presión en los vasos y sea difícil su localización. Digo, habría que verlo, ¿no? Pero yo creo que sería difícil la intravenosa, solamente por eso. Si todavía, digamos, si ya hay posibilidad de la intravenosa, teniendo una buena presión de los vasos, sí se podría. Por otro lado, sean cuidadosos, porque si no pueden ubicar los vasos y están intentándolo varias veces y generan un sangrado, pues en ese sangrado hay pérdida de nutrientes y no sabemos qué tan bien esté de nutrientes y yo imagino que está bastante mal. Así que primero evalúen, ¿va? Y sobre eso decidan. Entonces, ¿qué más dicen por aquí? La oral, puede ser que sí. Puede ser que ustedes lo forcen a consumirlo y que sí se pueda la oral, que también se ve que este animal no ha comido en mucho tiempo, así que quién sabe qué tan receptivo esté al consumo oral. No lo sabemos, entonces sería cosa de intentarlo. Hay pacientes en los que hasta no intentarlo no sabemos, así que sí habría que intentar. En el caso de la subcutánea, esa sí se puede. La piel está, bueno, no se ve en un estado adecuado, pero pues es tan simple como retraerla y administrar vía subcutánea. Así que sí se puede. Y le guste o no le guste el gatito, se puede. Y es fácil de hacer y sí es una opción. Siguen mencionando la oral y aquí dice intravenosa depende, porque si antes ya le pusieron va a estar adolorido. También puede ser, hay que tener mucho cuidado con los vasos, porque de por sí son bastante susceptibles a las lesiones y con dificultad de ubicación es mucho peor. Entonces, ahí habría que ver. ¿Qué más pasa por aquí? Dice subcutáneo, es difícil si está deshidratado. Sí es difícil, pero se puede, porque la piel, sea como sea, se va a retraer. A lo mejor tarda mucho en regresar a su posición original, precisamente por el problema de deshidratación, pero sí se podría. Aunque no le guste mucho, pero sí se podría. Mencionan que la intraperitoneal, sí, la intraperitoneal también sería una opción. No creo que el gato tenga la suficiente fuerza como para decir que no, entonces sí se puede colocar en una posición adecuada para intraperitoneal y sí podrían administrar la intraperitoneal, solo que los volúmenes hay que manejarlos bien. Este gato está muy deshidratado y necesita mucho líquido. Si ustedes administran mucho líquido intraperitoneal y se absorbe rápido, puede que el gato antes de hidratarse ya tenga un edema, con D, edema. Ya después verán que es un edema en patología o si ya lo vieron, bueno, ya saben que es un edema, que puede ser por un excedente de líquido. Entonces, hay que ser cuidadoso con la cantidad, pero sí se podría. Aquí decía, no habría que anestesiarlo para que no se ponga agresivo con la peritoneal. Sí sería conveniente el problema que la anestesia o es intramuscular, pero ahí ese músculo mejor no lo toquen, o la anestesia es intravenosa. Y si no podemos aplicarla, no es conveniente. Por otro lado, seguro hay hipoproteinemia, no sabemos cuál sea su condición hepática o renal, porque también como está deshidratado, quién sabe cómo esté en la función renal, y la anestesia, pues podría generarnos algunos problemas en cuanto a sus efectos adversos por la deficiencia de eliminación. Entonces, mejor sujeten fuerte al gato y no creo que ponga mucha resistencia. Solo manéjenlo de la forma más amable posible para evitar algún problema grave.
pero sí se podría el intraperitoneal. Dicen lo de la sonda nasogástrica. De sonda nasogástrica no, porque por la nariz al estómago estaría muy difícil. En el caso de los caballos sí se usa la nasogástrica. En el caso del gato se usa una sonda gástrica. Pero también el caso para el uso de las sondas gástricas se necesita forzosamente un animal anestesiado. Y el problema con este animal es que lo mejor es no usar anestesia. La condición de corporal te dice que no debes usar la anestesia. Entonces, mejor podríamos omitir la gástrica o la nasogástrica. Aquí dicen que si la rectal sí se podría, tampoco va a poner mucho resistencia este gatito, se ve débil. Aquí dicen que un enema se puede hidratar, sí, también se podría utilizar. Hay enemas de hidratación, entonces sí se podría, pero también hay que evaluar la cantidad de líquido. No se puede administrar una cantidad muy grande o podría generar algunos problemas con el gatito. Luego vemos eso, sí está en esta presentación. Luego dice... no, ya está lo del enema para hidratar. Ajá. Entonces, si ven, a pesar de que en los gatos podíamos utilizar todas las vías de administración que hemos mencionado hasta ahora, pues para un gatito con estas condiciones, nuestras vías se reducen y se reducen precisamente para evitar alguna lesión en el gato y con eso empeorar su estado de salud. Veámoslo desde con otra posibilidad. ¿Qué tal si el gato está vomitando? ¿Ustedes podrían administrar un tratamiento oral en un gato? Bueno, en cualquier animal si está vomitando. De preferencia, ¿no? De preferencia no lo hagan, al final lo va a vomitar. Todo lo que ustedes le den, a lo mejor se queda un poco de tiempo en el estómago, pero poco después ya lo está expulsando. Entonces, lo mejor es que no lo hagan. Había un producto, no me acuerdo de qué laboratorio, que decía que era un antiemético oral. Y eso era, antiemético es que quita o elimina la emesis. La emesis es el vómito. Entonces, lo que te decía este producto es que lo administrabas por vía oral y apenas llegando al esófago, ya desde ahí pasaba la sangre, así de rápido. Y entonces eso hacía ya su efecto y te quitaba el problema del vómito. Yo no sé si funciona o no funcione, nunca lo probé, sería cosa de que algún día lo prueben y pues vean si sirve o no sirve, pero es lo único que sé que se puede utilizar con vómito. Aquí dice, sí, una vez me tomé una metoclopramida porque estaba vomitando y lo saqué. Sí, seguramente no pasó mucho tiempo porque incluso con todo este reflejo del vómito, apenas algo pasa por el esófago o llega al estómago e inmediatamente es expulsado. Entonces, sí es un problema. Preguntan que si es emesis o emesis, es sin la H. No, sí, perdón, es con la H, sí. No, es sin la H, sí es sin la H, porque hemo con H es de sangre. Ajá, hemo con H es de sangre. Sí, perdón, entonces, emesis es sin la H. Sí, sin la H. ¿Va? Ahora, en el caso de este gato, digamos que no tiene vómito y tiene diarrea. ¿Pueden administrar un tratamiento oral con un paciente con diarrea? ¿Se puede o no se puede? No, porque lo va a expulsar muy rápido, ¿no? Puede ser. Aquí, miren, todo depende de lo que administremos, porque seguramente, como sabrán, los antidiarreicos se administran por la vía oral. Entonces, ¿qué sí podemos administrar? Algo que detenga la diarrea. Entonces, si es algo que va a detener la diarrea, sí se puede administrar por la vía oral. Pero si a lo mejor es algo como un antibiótico que sí quieren que se absorba o un antiparasitario que necesitamos que esté ahí por más tiempo, ese sí se va a eliminar más rápido porque no va a quitar la diarrea va a seguir ahí. Entonces, ¿pueden administrar algo por vía oral? Sí, siempre y cuando sea algo que va a quitar esa diarrea.
Si ustedes no quitan esa diarrea antes de administrar otra cosa que necesiten, por ejemplo, un antiinflamatorio, un antihistamínico o algo más, entonces el tiempo que va a permanecer va a ser muy corto y la cantidad que va a pasar a sangre va a ser muy pequeña. Así que aquí depende mucho de lo que estén administrando. ¿Ven cómo vamos quitando y poniendo opciones dependiendo de las condiciones del paciente? Eso es lo que precisamente deben hacer para una selección de la vía. Por otro lado, están las condiciones propias del fármaco. Les decía que tienen características físico-químicas. En este caso, pensemos en la doxiciclina. La doxiciclina es un fármaco, es un antibiótico que solo deben utilizar por vía oral. La doxiciclina es sumamente irritante, muy, muy irritante. Es tan irritante que incluso se recomienda vía oral con el alimento. Es tan irritante que solo se recomienda por la vía oral. No se recomienda por la vía intramuscular. En algún momento, como tratando de cubrir el mercado, un laboratorio sacó una doxiciclina inyectable al mercado. Otro laboratorio, por querer competir con ese primero, también llevó al mercado su doxiciclina inyectable. ¿Cuál es el problema? Es tan irritante que puede llegar a generar necrosis muscular. Y me ha tocado conocer pacientes con necrosis muscular por inyecciones de doxiciclina. Así que les recomiendo que esa no la usen, usen la que es oral. Pero imaginen, es tan irritante la doxiciclina que en gatos los comprimidos de doxiciclina, cuando se llegan a adherir en el esófago, pueden generar una perforación en el esófago. Por eso es que en gatos te dicen que tengas cuidado con la doxiciclina, pero en realidad no es tanto por los efectos adversos de la doxiciclina, más bien es por la irritación que puede presentarse al momento de adherirse al esófago. Y les digo que puede ser tan grave como una perforación. Lo que se recomienda en gatos, y eso sí lo dicen los mismos artículos científicos y los libros, es que después de administrar la doxiciclina en el gato, le administres un poco de agua forzada. Con una jeringa administras un poco de agua y se la toman porque se la toman. No lo dejes junto al plato porque miren, después de que ustedes administren lo que sea vía oral en el gato, si toman al gato y lo acercan al agua, lo que va a hacer es que los va a morder y va a correr y no se va a ir a la fuente de agua. Así que no hagan eso, va a tener que ser forzado sí o sí, con 1 o 2 mililitros que le administren al gato, si pueden un poquito más, lo suficiente para que pueda deglutir correctamente estos comprimidos de doxiciclina. Y por eso es que la doxiciclina solo es oral, no hay de otra, no hay opciones para otras vías. Oral por sus condiciones propias. ¿Qué pasa con la penicilina G o también llamada penicilina natural? La penicilina G es un fármaco que solo se aplica por la vía intramuscular y no tiene otra opción de aplicación, porque por otras vías no se absorbe bien o se absorbe muy rápido y se elimina muy rápido, y en el caso de la vía oral, la penicilina G se inactiva, porque esta penicilina es inestable en pHs inferiores a 4 y el estómago de los monogástricos está entre el 2 y el 3. Entonces, la penicilina G solo se debe administrar por la vía inyectable para asegurar que funcione. No sé cómo, por qué y qué habrá sucedido, pero existen unos sobrecitos de multivitamínicos para administración en un montón de especies y entre los ingredientes que tiene, contiene penicilina G. No debería venderse porque no tiene una función vía oral. No debería haberlo aceptado Zagarpa en ese entonces, pero existe, yo lo he visto, los he tenido en la mano esos sobrecitos. Y sí dice registro Zagarpa. Entonces, no sé qué pasó, pero existen. Pero la penicilina G no se administra vía oral porque es inactiva. Y ya. Entonces, solo intramuscular. ¿Qué pasa con el pentobarbital? El pentobarbital es un fármaco que es muy irritante por el pH que tiene. Es un pH de 9, 9,3, creo, 9. Déjenlo en 9. Entonces, el pentobarbital, cuando ustedes lo administran por la vía intramuscular, es tan irritante por el pH 9 que puede necrosar el músculo.
No se recomienda por vía oral porque por vía oral no se absorbe correctamente y además los efectos son erráticos y tienes más problemas de toxicidad que de eficacia. Así que el pentobarbital solo tiene la vía recomendada intravenosa, porque por la vía intravenosa se tienen los amortiguadores de pH y entonces ese pH de 9 pues no le genera ningún inconveniente al organismo. Y además por los volúmenes que se manejan, bueno, no generaría ningún problema. Otra vía que se puede utilizar en el pentobarbital, pero por ser la alternativa a la intravenosa, es la intraperitoneal, pero no se recomienda un uso intraperitoneal inmediato. Solamente en especies en las que no se puede usar en la intravenosa, pueden usar el intraperitoneal. Por ejemplo, en las ratas, en los ratones, que son vasos muy pequeñitos y difíciles de localizar, pues ahí está la vía intraperitoneal. En ellos sí se puede. Pero en el caso de otras especies, el pentobarbital únicamente vía intravenosa y no más. Otro ejemplo, ¿alguna vez les han administrado complejo B inyectable? Duele horrible. Creo que es lo que más recuerdan, el dolor del complejo B. Y además es un dolor que te dura por mucho tiempo, no solo el día de la aplicación. Bueno, parte de estas condiciones de dolor tiene que ver con las características fisicoquímicas del producto. Para empezar, es un producto oleoso. Entonces, este producto oleoso solo se puede administrar inyectable vía intramuscular. Subcutáneo, la absorción no es adecuada. Intravenoso, tenemos un grave problema. Como es oleoso, puede en algún momento, si no se diluye bien, o generar un émbolo. Los émbolos, pues sería esto que pueda obstruir los vasos sanguíneos. Y en este caso puede que obstruya un vaso grande o vasos pequeñitos, algún capilar, y eso pues ya llevaría a todos los efectos adversos que verán después en patología. Pero entonces, para evitar que el complejo B actúe como un émbolo, pues solamente le queda una vía y es la inyectable. En cuanto a esta forma farmacéutica, también existen todos estos otros complejos B orales que no duelen, pero la absorción, la biodisponibilidad del complejo B inyectable es mucho mayor que la del complejo B oral. Y por eso es que muchas veces recomiendan más al inyectable porque su biodisponibilidad es más alta. Y si es inyectable, pues es intramuscular. Y sí duele, pero pues no queda de otra. Así es el complejo B. Y luego dicen, sí, duele mucho y después hueles feo, sí, queda el olor del complejo B. Y con las penicilinas también, ¿eh? De hecho, con cualquier medicamento, después de un rato tienes olor a medicamento. Pero eso es porque al final viaja a través del organismo y se va eliminando por diferentes sitios, incluso hasta por el sudor, por la orina y por las heces, y eso, bueno, ya lo veremos más adelante, por la saliva, la lágrima. Aquí dice, a mí luego me inyectan para que no me piquen los moscos. Sí, precisamente parece que no les atrae ese olor o esa, pues sí, olor que te deja el complejo B. No sé exactamente si el mosco huela o solo sea algo que no le agrade en específico, pero sí, sí he escuchado eso de la aplicación de complejo B para evitar los piquetes de mosco. Mm, también existen los repelentes externos, ¿eh? Duelen menos. De hecho, solo si te caen en los ojos y te irrita, pero parece que sí funciona bien esto del complejo B para lo de los moscos y bueno, y muchas otras cosas más. Pero, por ejemplo, este gatito que vimos en el del ejemplo, no podrían usar este complejo B para reponer parte del peso, porque ni siquiera hay músculo suficiente para su aplicación. Quién sabe si les acepte el, el complejo B oral, porque por ahí venden algunos multivitamínicos orales que son bastante buenos, tienen sabor a carne y o creo que a hígado, no sé. Y también son aceptados por las mascotas. Hay tocino y jamón ahumado también. Ujú. Entonces tienen varios saborizantes. ¿Va? ¿También te duele o también te han tocado los de vía oral? Ok.
Lo de los mosquitos. Sí, sí, a todos nos han dicho eso. Yo no he aceptado mucho y debería, porque eso de los mosquitos son bastante molestos. Pero bueno, entonces, si ven, hay muchas condiciones en el paciente, hay condiciones propias de los fármacos. Los fármacos, aunque tenemos diferentes opciones, pues incluso el mismo fármaco por diferentes vías, podemos tener resultados distintos. Son muchas cosas las que están presentes y que iremos viendo de forma específica conforme avance el curso. Y ya avanzando el curso, pues ya estaremos retomando incluso algunos de estos ejemplos. Preguntan, ¿podría repetir mediante qué vía se ocasionan los émbolos? En este caso, hablando en fármacos, sería por la vía intravenosa, porque ustedes aplican el medicamento intravenoso y como en este caso es muy espeso y no se puede diluir con la sangre, entonces eso generaría esa obstrucción, ese émbolo. Aún así, tampoco es recomendado que otros fármacos que sí son o se puedan diluir con la sangre, se administren de vía o de una forma rápida, porque también podrían obstruir y tener esta misma actividad de un émbolo. Ahora hay muchas otras cosas más que pueden ser émbolos, pero eso les digo, ya lo estarán viendo en sus clases de patología. Y entre todo lo que les cuenten de los émbolos, todo eso puede pasar si usaran vitamina B o complejo B inyectable, para que vayan enlazando las clases y vean cómo todo está relacionado en lo que ya están viendo a este nivel. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta antes de finalizar. No, doctor. Creo que no. Todo claro. De todos modos, pues ya si algo le surge el fin de semana, lo comentamos el próximo martes. Y si pueden, si aún no han intentado administrar algo a sus perros o sus gatos, inténtenlo, aunque sea su desparasitante cuando le corresponda o algún multivitamínico, también para que vayan probando todo esto de la aplicación oral, que es la más fácil y la más común. Ya después tengan esta experiencia o vayan teniendo esta experiencia. Si alguien ya está trabajando en alguna clínica o algo, pues vean cómo es esto de las aplicaciones, cuáles son los sitios. Si alguna vez tienen un chihuahueño y tienen la oportunidad de inyectarlo, que no le... miren, es horrible, a casi a nadie le gusta inyectar chihuahueños. De hecho, es muy molesto inyectar chihuahueños, porque ellos no cooperan y porque tienen músculos chiquititos, pero cuando tengan la oportunidad, también inténtenlo para que midan y sepan qué tanto se introduce una aguja. Es cosa de ir tomando experiencia poco a poco, ¿va? Y si tienen dudas, pues las resolvemos. Y entonces, si todo quedó claro, pues nos veríamos el martes. Así que cuídense, bonito fin de semana. Gracias. Gracias, doctor.